Buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Saludo a todos los que ya están con nosotros conectados en esta mañana temprano, que somos pocos por este momento. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que de las personas que se han conectado en vuestros hogares todo esté marchando bien. A pesar de las cosas que nosotros tenemos todos en el mundo entero, a pesar de todas las circunstancias, que nos mantengamos firmes, alegres. Alegres no porque las cosas estén bien, sino porque Dios está en nuestras vidas. Y como la Biblia dice, solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Y por eso es que nosotros necesitamos estar felices, como la Biblia nos dice, alégrense, otra vez les digo, alégrense. Es lo que la Biblia nos manda hacer, estar alegres, porque sabemos que en Dios hay esperanza, porque sabemos que en Dios tenemos todo lo que necesitamos y así estaremos siempre, de la mano del Señor. Este es un día para celebrar también porque nosotros hemos tenido y estamos teniendo hoy otro día, un día más de oportunidad que el Señor nos está dando. Cada día, hermanos, en este tiempo cuenta, es valioso, es oro. El tiempo que nosotros tenemos es incalculable en el sentido de las bendiciones que nosotros tenemos. Y digo bendiciones porque se nos permite todavía estar con vida y porque un año de esta pandemia, un año de este virus, acá en Perú por lo menos, porque en otros países ha empezado antes, tenemos la dicha de estar presentes, de estar con vida, de tener a nuestros familiares alrededor nuestro. Y claro, no digo que para ir o visitarlos, no, por el momento no, pero contamos con la alegría de tener a nuestros familiares alrededor de nosotros. Saludo entonces en este momento a las personas que se han conectado y nos están mandando saludos. Mi esposa, bueno, todavía de ella no, es Jimena. Buenos días, querida iglesia y pastor, siempre compartiendo el link. Mi amigo querido desde Brasil, él está en Guarulhos, es Roberto Carlos Guzón. Él nos dice, estoy aguardando ansioso el inicio de la transmisión. Bueno, ya estamos aquí. Un fuerte abrazo para la familia Guzón ahí en Guarulhos. Que Dios los bendiga grandemente. Nuestra hermana Ida dice, buen día pastor y queridos hermanos, que Dios nos bendiga mucho. Liga también dice, buenos días querida iglesia, bendiciones. Nuestra hermana Norma también, que ya está ahí, dice, buen día pastor y querida iglesia, muchas bendiciones para todos. Ahí sí mi esposa dice, buenos días con todos querida iglesia y amigos que nos ven. Laura también está conectada, dice, hermanos, buenos días, bendiciones para todos. Mari también, buenos días pastor y a todos los hermanos de la iglesia. Y Liban, buenos días queridos hermanos y bendiciones. Bueno, son los que han enviado sus mensajes. Y Ramsés acaba de enviar y dice, saludos, buenos días a todos hermanos. Amén. Vamos a comenzar porque tenemos un asunto para hablar. Hoy día es el tercer domingo del mes de marzo y nosotros siempre acostumbramos a hablar acerca de misiones en el tercer domingo, acerca de nuestra responsabilidad, acerca de lo que nos toca hacer como cristianos, como hijos de Dios. Pero para esto vamos a hacer una breve oración para colocarnos delante de la presencia del Señor y decir, Señor, queremos escuchar tu voz y abrirle también nuestra mente. Por eso es que, por favor, en este momento ya que nos hemos conectado, hay que estar muy atentos. Ya no hay que responder otros mensajes, no hay que salir del Facebook, no hay que estar con el Facebook ahorita, ¿no? Que estamos en esta transmisión y con la tele prendida. Hay que estar concentrados en este momento porque es que necesitamos absorber todo lo que vamos a hablar en este momento, ¿ya? Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos permites, Señor amado, vivir. Gracias por todas las bendiciones, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo el cuidado que has tenido con nosotros hasta el día de hoy, por las cosas también que vas a hacer por nosotros. Agradezco por cada una de las personas que ya se han conectado, Señor amado. Te pido que tu precioso Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, hablando a nuestros corazones, derramando entendimiento, Señor, sobre nuestras vidas, así poder captar, poder entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos en este tiempo. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo es que nosotros tenemos que caminar, Señor amado? Si es con miedo, si es con fe, si es con confianza. En el nombre de Jesús te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a entender, Señor, el valor que tiene la vida en este tiempo. La necesidad de cuidarnos a cada uno de nosotros, físicamente,
espiritualmente, el área de la salud, Padre, que es tan importante en este tiempo. Ayúdanos a entender todo eso, a no ser irresponsables, Señor amado. En el nombre de Jesús, Dios poderoso, te suplicamos que tus bendiciones sigan viniendo, Señor amado, sobre nuestras vidas, sobre las personas que están necesitando, sobre las personas que están sufriendo en este tiempo, sobre aquellos que necesitan, Señor amado, sanidad, aquellos que están en los hospitales. Nosotros oramos para empezar pidiéndote por ellos, Señor amado, pidiéndote, Señor, por el mundo entero, por las cosas que están sucediendo, pero también pidiéndote por aquellos justos, por tus hijos que han callado, que han silenciado, Señor, su mensaje. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que este mensaje pueda motivarnos, movernos, Señor amado, sacarnos de nuestra zona de confort, incomodarnos para que podamos, Señor amado, de alguna forma hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, y te agradezco desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dos personas más han enviado saludos. La hermana Betty, que nos dice: Pastor, buenos días, y a mis amados hermanitos y hermanitas, que Dios las bendiga y sigamos en el camino de Dios. Amén, eso es. Y Daniel también nos dice: Jeffrey, buenos días, iglesia. Hermanos, no hay un solo versículo que yo quería leer para empezar. El título de este mensaje es La vida y la misión. Vamos a basarnos en 3 capítulos que ustedes deberán leer en sus casas. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 27 y Hechos capítulo 28. Les pido que ustedes lean, porque lo que vamos a tratar hoy gira en base a esos 3 capítulos. Y claro, podríamos aumentar más, pero nos vamos a quedar en estos 3 capítulos. Y vamos a hablar acerca de la vida y la misión que Pablo tenía, que es totalmente igual a la que nosotros tenemos en este tiempo. Porque la vida de Pablo es definitivamente apasionante, es una vida para nada aburrida, para nada monótona. Claro que una vida llena de peligros, una vida de muchos riesgos, llena de vicisitudes. Se puede notar de forma tan maravillosa. A mí me gusta leer mucho acerca de la vida de Pablo, pero se puede notar la determinación por cumplir su misión desde su encuentro con Jesucristo en camino a Damasco, y ustedes esto lo pueden ver desde el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando Pablo está yendo en su misión de perseguir a la iglesia, a los cristianos, y se va a comenzar a narrar en el capítulo 9, y vamos a ver su arresto y su vida en libertad condicional hasta el capítulo 28. O sea, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28 vamos a poder ver bastante información acerca de la vida de Pablo, qué es lo que ha pasado. Claro que en otros libros también, sino que ahí en el capítulo 9 va a empezar su encuentro con Jesucristo y también comenzamos a ver esa determinación que él tiene. Entonces, en el transcurso de la narración de la vida de Pablo, vemos a un hombre con fe, un hombre que entendía su propósito. Hay muchas personas en este tiempo que no entienden todavía cuál es el propósito de su vida, por qué han llegado a este mundo. Han nacido, pero se encuentran de repente como huevo en el ceviche. O sea, no encajan, no saben para dónde caminar, no saben qué es lo que hacer, qué es lo que tienen que hacer, no saben por qué están en esta vida. Pero Pablo entendía muy bien el propósito de su vida. Era una persona con fe, era una persona que leía, era una persona que conocía muchas cosas. Y claro, acerca de las cosas de Dios también. Nosotros vemos cuando leemos la vida de Pablo a alguien que pasaba por muchos problemas, a una persona que enfermaba también. Lo mismo que nosotros, hermanos. Por eso he decidido titular este mensaje La vida y la misión. Entonces vemos en la narración que la Biblia nos presenta a un Pablo que pasaba por problemas, que se enfermaba como muchos de nosotros, que se airaba también porque tenía sus momentos, que tenía muchos amigos, pero también tenía enemigos, como todo el mundo. Siempre yo digo en la iglesia, de todas las personas que te puedan conocer, sea personal o no personalmente, el 50% puede quererte, el otro 50% no te va a querer, porque todos tenemos muchos amigos y muchas amistades, mejor dicho, muchas amistades y pocos amigos,
pero lo que no faltan son siempre los enemigos, por un lado o por el otro. Y eso nos ocurre a nosotros también. Siempre va a haber gente que va a decir, no, nos va a encontrar algún error, va a encontrar algún defecto por el cual puedan agarrarse y para poder criticarnos. No, pero él es así, pero él es asá, y esto ha hecho, y hace 10 años hizo eso. Entonces, cualquier cosa va a servir para aquellos que son nuestros enemigos, así como Pablo. Él pasaba por muchas dificultades, calumnias, acusaciones en falso. Él estuvo al borde de la muerte en algunas ocasiones, como creo que muchos de nosotros hemos podido estar. Era un hombre al fin y al cabo, como tú y yo. ¿Y por qué no decirlo? Sujeto a las mismas pasiones que nosotros hoy en día tenemos. Él podía haber elegido caminos diferentes, él podía haber elegido pecar o no pecar, alejarse de Dios o permanecer con Dios, en medio de sus problemas, abandonar todo lo que él creía para retraerse y tener una vida calmada, tranquila, sin persecuciones, sin amenazas de muerte, sin el diablo persiguiéndolo todos los días para acabar con su vida, para acabar con su fe, para acabar con la libertad que él tenía, aunque estaba preso muchas veces. Y yo estoy hablando de una libertad interior. Entonces, vamos a ver algunos aspectos. Yo quiero hablarte de algunas cosas, 4 puntos. En primer lugar, los embates de la vida, los problemas que pueden venir en nuestra vida durante todo el transcurso que vamos a vivir. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 30 años o 20 años, que muchas personas no viven la misma cantidad. En segundo lugar, quiero hablarte acerca de vivir con normalidad, pero sin dejar de creer y obedecer en Dios. En tercer lugar, quiero mostrarte que si no es la hora de tu muerte, nada va a matarte. Claro, todo esto mostrándote en la Biblia. Y en último lugar, quiero hablarte de siempre perseguir y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Entonces vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, los embates de la vida que a nosotros y a Pablo también le ocurrieron. Pablo es arrestado en Jerusalén y luego él es trasladado a Roma. Durante todo ese tiempo suceden muchas cosas que quizás a muchas personas les causaría mucho miedo, ya no continuarían más, ya no insistirían más en servir a Dios porque las cosas que están sucediendo son tan fuertes que debilitan mucho a la persona, que hacen retroceder en sus ganas, en su valentía, y mejor se apartan como muchas personas lo han hecho en este año de pandemia que tenemos. Lamentablemente, y no lo digo con alegría, lamentablemente, de aquellos, por ejemplo, las iglesias hasta cierto tiempo podían reunirse. Luego no, tuvieron que hacerlo de forma virtual. Muchos dejaron de conectarse a esos cultos virtuales o lo hacían de forma intermitente. Y lo que voy a decir no me llena de gusto, me llena de tristeza. Muchos nunca más van a volver a una iglesia porque estaban esperando esto para no ir más. Hay muchas personas que retrocedieron en este año de pandemia. No solamente han fallecido físicamente por esta enfermedad, han fallecido espiritualmente. Murieron porque se apartaron de Dios. Murieron espiritualmente al apartarse de Dios. Y nunca más van a volver. Porque no quieren. Ojo, porque no quieren. Entonces, lo que pasaba Pablo y lo que estamos pasando nosotros muchas veces hacen que las personas digan no más. He estado confiando en Dios, he estado creyendo en Dios, pero no suceden cosas buenas, todo está mal alrededor. No tengo la libertad que tenía antes, etcétera, etcétera. Vamos a abrir, y esto lo podríamos leer en Hechos 26, del 1 al 23, pero para que no sea larga la exposición que quiero hacer, vamos de frente a Hechos 27. Por eso les dije, en sus casas, por favor, lean el capítulo 26, 27 y 28, para que podamos entender todo lo que ha sucedido en esta ocasión. Vamos a ir a Hechos capítulo 27, y es necesario que leamos todos los versículos en secuencia para entender lo que estaba sucediendo. Vamos entonces, Hechos capítulo 27, versículo 1 al 20. Dice así: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia,
entregaron a Pablo y a algunos de los otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Acá comienza diciendo que se decidió que tenían que ir o navegar en dirección a Roma, ¿ya? Ellos dicen para Italia. En el capítulo 26, Pablo está defendiéndose de las acusaciones que los judíos le habían hecho y los entregaron a los romanos. Entonces, en el capítulo 26, como no encontraron nada como para condenarlo de muerte, ellos deciden que lo tienen que enviar. Y así dice el versículo 21, el versículo 1. Vamos al 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión de una nave alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Habían muchos vientos en ese momento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola por dificultad, fíjense por favor en cada palabra que se está narrando aquí, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado por mucho tiempo y siendo ya peligrosa, miren las vicisitudes, los embates de la vida que pasaba Pablo, así como tú y yo. Eso es lo que yo quiero mostrar en estos versículos, que todos tienen problemas. Imagínense lo que estaba pasando Pablo. Y habiendo pasado, versículo 9 estamos, mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Versículo 13, acá comienza algo peor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Imagínense una tormenta de esas, que estaba azotando ese barco, que estaba azotando esa nave, los estaba llevando a la deriva y ellos se dejaban llevar porque no había más fuerzas, o sea, no, humanamente no se podía hacer más nada y se dejaron llevar. Versículo 16. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barco pequeño salvavidas que siempre están en los barcos más grandes. O sea, tanto había sido la sacudida y todo él se cayó y lo pudieron rescatar a duras penas, dice. Y en el versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva otra vez. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar, en otras palabras. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vemos las cosas que Pablo estaba sucediendo, esos embates de la vida, desde el versículo 26, donde comienza esta narrativa. Y en este versículo 27 nos muestra, y creo yo que nadie en esta vida puede decir que no tiene o que no ha pasado por situaciones que le hicieron sufrir.
Pablo estaba pasando por momentos críticos, fíjense otra vez, cuando la fuerza, la naturaleza, cuando tú no puedes hacer nada en contra de esas cosas. Pablo, o mejor dicho, se ve que en estos versículos, en el versículo 20 exclusivamente, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, lo que le podía dar esperanzas a ellos. La neblina, la oscuridad, no aparecía el sol, no aparecían las estrellas, ellos no podían navegar tranquilamente porque eran azotados, los llevaban a la deriva, las velas que no soportaban, tenían que tirar los aparatos o los aparejos a la nave, tenían que aligerar de alguna forma porque tenían una tempestad, dice la Biblia, no pequeña, y ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. ¿Por qué? Porque residía en los problemas que estaba sucediendo a su alrededor en ese momento, las fuertes tempestades. Ese mar embravecido, esa tormenta y esos vientos huracanados hacían que pierdan la esperanza. Las personas que estaban ahí, no eran 10 personas, no eran 5 personas, eran muchísimas, más adelante lo vamos a ver. Pero eso que estaba sucediendo a su alrededor hacía como golpes a cada uno de ellos en sus esperanzas, un golpe cada día. Cada minuto venía un golpe, de repente con un viento y los llevaba para un lado. Y las olas que golpeaban para el otro lado, eso hacía que ellos pierdan la esperanza, porque estaban siendo golpeados en su fortaleza. Y la otra razón era que el barco no iba a soportar. Entonces ellos estaban perdiendo las esperanzas, porque en cualquier momento el barco se deshacía, estaban varados, se deshacía y se iban a ahogar. Eso está sucediendo en este tiempo, hermanos. Quiero llevar este ejemplo, quiero llevar a nuestra vida práctica. Eso está sucediendo en este tiempo. Las personas están recibiendo golpes en sus esperanzas. Están siendo golpeadas, duramente golpeadas. Como cuando en un ring de box un contrincante le está dando de alma al otro. Está acabando con sus fuerzas poco a poco, con cada golpe. Muchas personas o todas las personas nos encontramos en ese mismo barco. O sea, de lo que estamos hablando aquí, usando la vida de Pablo. Siendo golpeados, perdiendo las esperanzas, perdiendo la lucha en contra de todo lo que está sucediendo. Pero nosotros vamos a ver, y acá es en el segundo punto, que se debe de vivir con normalidad, pero sin dejar de creer y obedecer, porque van a seguir sucediendo cosas. Pero lo que vamos a leer a continuación nos llama, nos enseña, nos muestra a que a pesar de que hay embates y dificultades y golpes en la vida que van a hacer retroceder a una persona común o de repente de poca fe, se tiene que vivir con normalidad, pero sin dejar de creer y obedecer a Dios. Vamos a Hechos capítulo 27, del verso 21 al 44. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, miren, no aparecían las estrellas, no aparecía el sol por muchos días, la tempestad estaba horrible, perdieron las esperanzas y encima, versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir el perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Esto es importantísimo, hermanos, por favor, atentos. Pero ahora, dice Pablo, exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Quiero recordarte un punto importante. En esa nave se encontraban prisioneros, uno de ellos era Pablo, y él es el que está hablando, dando ánimos. Y la otra parte eran los soldados, quienes estaban llevando a los presos a otro lugar. Continúa el texto diciendo el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo, otra vez el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. En medio de las cosas que estaba sucediendo, Pablo les dice: tengan buen ánimo, anímense. Pero Pablo, mira la lluvia, mira la tempestad,
Mira, este barco se está deshaciendo. Mira cómo vienen las olas. Mira que no hay sol, no hay estrellas. Pablo en el versículo 22 dice, les exhorto a tener buen ánimo. Les llamo la atención, en otras palabras, a que continúen con ánimo, tengan buen ánimo. Pues no se van a perder sus vidas, sino solamente cosas materiales, les está diciendo Pablo. Porque esta noche, esa confianza de Pablo que le hizo hablar se basaba en algo que él había recibido. Dice versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. 24, diciendo, Pablo, no temas, Pablo, no temas. Hermano que estás viendo ahí, no temas. Dice la Biblia, no temas. ¿Qué es no temer? No tengas miedo. Porque el miedo es lo contrario a la fe, a la esperanza. Dice, Pablo, no temas. Siempre que Dios va a hablar a sus hijos para darles ánimo, siempre que Dios quiere exhortar, va a haber en una palabra, dentro de todas que se van a decir, no tengas miedo. Porque el miedo paraliza, el miedo enferma, el miedo te mata, más que una propia enfermedad, dice. Diciendo, Pablo, no temas. Bueno, voy a hacer un paréntesis para que se entienda mejor lo que quiero decir. El miedo, como ya dije en algunos momentos, es una reacción natural. Pero si este miedo persiste y se vuelve en una crisis, ahí es el problema. Pero bueno, sigamos, cierro paréntesis. Diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Esto es importante que ustedes entiendan, porque el ángel, dice Pablo, se le aparece para decirle, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. O sea, le está diciendo, tú tienes una misión, no tengas miedo, tú tienes una misión. Y he aquí, te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, continúa Pablo diciendo, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío que será así como se me ha dicho. Hermanos queridos, por eso digo, esto nos muestra que nosotros, a pesar de los embates de la vida, tenemos que vivir con normalidad, esto es, con ánimo, pero sin dejar de creer y obedecer en lo que Dios nos ha dicho. Pero alguno dirá, pero pastor, a nosotros no nos ha dicho eso, Pablo. Sí, no nos ha dicho, mejor dicho, Dios se lo está diciendo a Pablo en este momento, que él confíe, que tenga fe, que él tenía una misión. Pero si nosotros nos basamos en el contexto bíblico entero, siempre Dios le dice esto a las personas y nosotros tenemos una misión y tenemos promesas de parte de Dios. Entonces, Pablo continúa diciendo, yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. ¿Qué se le había dicho? Que no tenga miedo porque tenía que cumplir una misión. Tú tampoco no puedes tener miedo y tienes que vivir con normalidad. O sea, ese miedo que te va a hacer escapar de todas las cosas que tienes que hacer. Escapar y ocultarte por mucho tiempo sin hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, reír. Por ejemplo, conversar con alguien que está dentro de tu casa, no que salgas a otro lugar. Entonces, vamos a continuar para que yo pueda explicar un poquito más. Versículo 21 al 44 vamos a leer. Estamos en el 26. Con todo esto, continúa hablando Pablo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea, 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Pero echando la sonda hallaron 20 brazas, es una medida que ellos tenían, y pasando por más adelante, 20 brazas, más o menos 35 metros de profundidad, algo así, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda para ver cuánto había de profundidad, ¿no? Y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ellos estaban esperando que sea de día, versículo 30. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, o sea, ese barquito pequeño que estaba dentro del barco grande, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse.
Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos, miren otra vez, cuando amaneció, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día, 14 días, que veláis, o sea, no podían dormir, y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Sus vidas estaban siendo duramente golpeados, su voluntad estaba decayendo. En todo este problema, Pablo se levanta otra vez, ya de mañana al amanecer, y les va a llamar la atención y les va a decir, coman. Pablo les exhortaba a todos, sigan sus vidas, ¿por qué se están dejando vencer? Vivan con normalidad, en otras palabras. Pero son presos, o sea, a veces no hay lógica en eso. Son presos, ¿cómo van a vivir con normalidad? Pablo les está diciendo, oigan, coman. Son 14 días que están permaneciendo sin dormir. O sea, no dormían mucho. Y aparte de eso están sin comer. ¿Qué les pasa? Pablo les está exhortando a que ellos continúen haciendo las cosas que tenían que hacer, porque había vida todavía en ese momento. Nadie había muerto. Sí, estaban siendo golpeados, estaban siendo duramente golpeados. Su voluntad, sus fuerzas, sus valentías estaban siendo probados al máximo. Ellos estaban sufriendo duramente, como tú y yo de repente en este tiempo estamos sufriendo esos golpes de toda la vida, parte económica, la parte emocional, la parte psicológica, el miedo a los problemas, el miedo a las enfermedades, a la falta de economía, ¿eh? A ir a un hospital, a hacerse atender en una los dientes, en la odontología. Las personas no podemos vivir como antes vivíamos, tenemos que salir y si salimos con máscaras. Y claro, eso es para el cuidado de nosotros. Las personas tienen sus manos tan resecas de tanto ponerse alcohol, de tanto estar jabón y jabón y jabón. Pero Pablo, en medio de todas esas cosas que ellos también estaban viviendo, se les dice, vivan con normalidad, no dejen de creer, no dejen de obedecer. Ahorita vamos a ver eso, pero les dice, coman, duerman, desarrollen sus vidas. ¿O Pablo está loco? ¿O él entiende algo que nosotros no entendemos? Versículo 34. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Coman por su salud. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, Pablo comienza a comer. Él no perdió las esperanzas. Él recibía los mismos golpes, pero sin perder las esperanzas. Él estaba en una vida llena de problemas. Hay muchas personas en el mundo que están siendo golpeados por este virus, por esta pandemia, por los políticos, por la economía, por el miedo, por la falta de economía, por la falta de alimentos, por la falta de salud, pero están partiendo su pan. Están recostando sus cabezas cada noche para dormir y consiguen dormir. Hay poco pan para comer, pero tienen que alimentarse y ellos no dejan de comer, no dejan de dormir, no dejan de tener una vida normal. Porque no puedes dejar de tener una vida normal. Te voy a decir qué es normal en este contexto, en este momento. Déjame todavía explicarte un poco más. Dice, ¿dónde nos hemos quedado? Sí, y comenzó a comer. Versículo 36. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, porque estaban entendiendo el punto de Pablo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave, escuchen, 276. Habían muchas personas, muchísimas personas en la nave. Todos estaban perdiendo las esperanzas, pero Pablo era el que animaba. Pablo era el que decía, oigan, duerman. Pero Pablo, ¿cómo vamos a dormir así? ¿Qué es lo que había en la cabeza de Pablo? Pablo se levantó y decía, oigan, coman, por favor, cuiden su salud. Y alguno diría, pero ¿de qué me sirve cuidar mi salud en todos estos problemas que estamos pasando, Pablo? Si igual vamos a ser presos, igual vamos a morir. Oye, cuida tu salud, duerme. Pablo está dando consejos para la salud de las personas. Y yo quiero decirte lo mismo en este día. Duerme. Apaga esa tele de malas noticias que contaminan tu cabeza. Duerme. Al levantarte,
come, aliméntate, lleva pan a tu boca. Lleva una fruta a tu boca, lo poco o lo mucho que haya en tu casa. Come, aliméntate, vive normal. Que este virus no te detenga en tu vida normal. Versículo 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Versículo 39. Vamos a ir hasta el 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, a la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar, o sea, se estaba destrozando el barco, se iba a hacer pedacitos. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que todos los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Versículo 44. Y los demás, partes en tablas, parten cosas de la nave, así como aconteció que todos, escucha bien, todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Se acuerdan la promesa que Pablo les dijo? Oigan, se apareció un ángel en la noche y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas en tal lugar, así que nadie va a morir, nadie va a morir. ¿Se acuerdan que Pablo les dice así cuando se para por primera vez para darles ánimo? Ánimo, no tengan miedo, esto va a suceder, nadie va a morir. Y por eso él les decía, aliméntense, coman, porque él estaba creyendo en las promesas de Dios, así como tú y yo. En todo esto, no olvidemos que Pablo está preso siendo llevado a Roma, pero eso no impedía que Pablo viva normal. ¿Y qué es normal? Sirviendo a Dios, con días de esperanza, días difíciles, días nublados, llenos de lluvia, vientos que azotaban, olas que se venían con furia, pero sirviendo a Dios, creyendo en Él, no perdiendo el objetivo. Él sabía cuál era su objetivo, cumplir lo que Dios le había dicho. Es más, un preso acusado de delitos, alguien que fue difamado, se pone en pie delante de los 200 y pico que habían ahí, se pone en pie y anima al resto a confiar, les alienta a seguir. En medio de esta crisis debemos de vivir y no solamente sobrevivir apenas. Debemos vivir con esperanza, hermanos, con alegría, fabricar esos momentos de alegría en nuestros hogares. Fabricar esos momentos que nos unen en casa con los de casa. Alegrarse, reírse, jugar, alimentarse, eso es vivir normal. Soñar en Dios. Controlar nuestras emociones para no caer en el desánimo ni en el miedo, sin ser controlados por la desesperación que la situación está provocando en todo el mundo, este caos. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes que vivir. No solamente sobrevivir, porque a muchos esta situación les ha enfermado aquí y aquí la voluntad se ha destrozado, se ha hecho pedazos como ese barco en el mar. Y nosotros no podemos vivir así, desanimados, sin fuerza, sin voluntad, con miedo de que en algún momento nos vayamos a contagiar y nos vayamos a morir. No vivas con ese miedo. Vive cuidándote, siendo responsable por ti y por los demás, pero no tengas miedo, fabrica momentos de alegría. Tienes que reírte, tienes que jugar con las personas que están a tu lado. Conversa, cuéntate anécdotas. Cuéntense anécdotas. Hablen de las cosas buenas de la vida, apaguen un poco la tele, suelten un poco el celular. Eso es lo que debemos de hacer. Siéntense alrededor, hagan cosas que no han hecho antes, que son necesarias, son importantes y que unen a la familia. No salgas de tu casa para ir a visitar a otros. En este tiempo eso no se debe de hacer. Pero vive, no dejes de vivir. Así como Pablo en medio de esa situación decía, hey, ¿qué les está pasando? No están durmiendo ustedes a causa de estos problemas. Y parece ilógico, pero ¿quién duerme cuando tiene problemas? ¿Quién duerme cuando está al borde de la muerte? Pablo les dice, ustedes no están durmiendo, ¿qué les pasa?
Ustedes no están comiendo, por favor, cuiden su salud. Y eso es lo que yo te digo en este momento también de parte de Dios. Vive con normalidad. No dejes de creer y obedecer, porque Pablo podía comer y podía dormir porque él creía y obedecía en lo que se le había dicho. Y tú también tienes palabra de Dios para creer y obedecer. Vive en medio de esto porque eres hijo de Dios. Que esta situación no te haga retroceder. No te dejes ganar, hermano. No te dejes ganar. Tú puedes enfrentar esta situación. Como hijo de Dios, tú puedes pelear en contra de estas cosas que están sucediendo. Y es que además, entra el tercer punto, si no es tu hora, nada te va a matar. Hechos capítulo 28, del verso 1, del verso 1 al 6. Dice, estando ya a salvo, ¿se acuerdan que en el último versículo el barco se hizo pedazos, pero todos llegaron a salvo, ninguno murió? Ahora en el verso 28 continúa y dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, o sea, fueron muy amables, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío que hacía. ¿Se dan cuenta? Había problemas, hermano, siempre hay, siempre hay. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía, una lluvia fuerte y el frío que hacía. Frío y lluvia, Dios mío. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, ¡pah!, salta y le mete los colmillos. Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, porque no zafaba, se colgaba de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este es homicida. O sea, ya lo estaban criticando, ni lo conocían. Claro, sabían que era un preso, tal, y entonces comenzaron a sacar sus conclusiones. Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, o sea, se libró del mar, pero la justicia no deja vivir, ellos se dicen entre sí. Y claro, ¿quién no va a esperar que una persona que es mordida por una víbora venenosa no muera? Todo el mundo va a esperar eso, y es más, sin atención médica, porque la víbora salta, muerde la mano de Pablo y se queda colgada y le está inyectando todo el veneno. Versículo 5. Pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora así, su mano, al fuego, ningún daño padeció. Ningún daño padeció. ¿Quién es Pablo? Un hombre común y corriente como tú y yo. Pero ¿por qué el veneno no le hace daño? ¿Por qué no lo mata? Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente por el veneno. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No, Pablo no era un dios. Él muere, pero más adelante. Él es mordido por una víbora, la cual se cuelga de su mano. Pablo la sacude, se cae en el fuego. Versículo 5. Pero ningún daño padeció. ¿Quién es Pablo? Un hombre como tú y yo, con un Dios todopoderoso que no permitió que el veneno de una víbora que lo tenía que matar o destrozarle el brazo, que lo amputen, no permitió que ese veneno entrado en el cuerpo, porque le mordió, porque le clavó los colmillos, no era desmuelada. Esa víbora es tanto así que se quedó, disculpen, que se quedó prendida. La víbora se quedó prendida. El veneno entra en su torrente sanguíneo, pero ningún daño padeció. Dios no permitió eso. Esto me habla a mí y lo puedo comparar con esto, en este tiempo. Muchas personas cristianas
fueron infectadas con este virus horrible. Han tenido fiebre, han pasado síntomas. Entró en su cuerpo este virus, pero no les hizo daño más allá, no los llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque otras personas sí. Esto radica, no quiero hablar de esto, pero tengo que hacer un paréntesis, en la permisión de Dios. Dios permite, en algunos sí, en algunos no. En algunos sí porque ya era su hora. Acuérdate, yo estoy hablando en este momento del tercer punto. Si no es tu hora, nada te va a matar. No era la hora de Pablo. Ni el veneno de una terrible serpiente le hizo daño, porque no era su hora. De repente los que están aquí presentes se han infectado, pero Dios no ha permitido que eso te mate, porque no es tu hora. Por eso no debes de tener miedo. Y no tener miedo es confiar en Dios de que si alguna cosa te sucede, Él te va a ayudar. No tener miedo es vivir con alegría. Vivir con normalidad, comiendo, durmiendo, confiando en Dios, cuidándote responsablemente, usando las medidas de seguridad que todos tenemos que usar. Le muerde una víbora, entra el veneno y la Biblia dice, nada le hace daño. Tanto así que los que vieron esa escena dijeron, este es un Dios, no le ha pasado nada. Escúchame bien, desde que Pablo entrega su vida a Cristo, atravesará muchas veces el peligro de muerte. Por favor, acompáñame. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Es una carta en la cual Pablo les está mostrando a esta iglesia, a este grupo de personas, lo que él había padecido por causa del Evangelio. Algunas cosas. Porque ellos aceptaban a otros, pero no aceptaban a aquellos que eran verdaderos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 23 al 33, dice así. ¿Son ministros de Cristo? Porque él está hablando de otros, ¿no? Y él dice, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante que los otros, ¿no? En azotes sin número, lo que había padecido Pablo. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces 40 azotes menos 1. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en mucho frío y desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice Pablo. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, escapé de sus manos. Él padeció muchísimos peligros, como estamos viendo, pero ¿por qué no muere en ninguna de esas ocasiones que él narra? E incluso en esta oportunidad que es picado por una víbora. Pablo sobrevive porque no era su hora de morir. Nada podía acabar con su vida, pues Dios no lo permitiría hasta que Él acabe su propósito. Y déjame decirte esto, guárdalo, todos tenemos un tiempo.
y todos tenemos un propósito. No nos iremos hasta que ese tiempo se cumpla. No va a ser un virus que te va a matar si no es tu tiempo. Por favor, que quede claro lo que estoy diciendo. ¿El virus puede matar? Sí. ¿A cualquiera? Sí. Pero si no es tu tiempo, no vas a morir. ¿Sabes por qué? Quiero mostrarte esto en la Biblia. Hechos capítulo 17. Ya, esto es bien conocido para muchas personas, lo que voy a mencionar. Hechos capítulo 7, versículo 20. Capítulo 17 de Hechos, versículo 26. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. En otras versiones dice, y les ha establecido un tiempo para todos. ¿Estás entendiendo eso? ¿Lo estás captando? Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo se está dirigiendo en este momento a los epicureos, a los estoicos, quienes creían en la casualidad. Y lo que él les está diciendo es, no hay casualidad en cuanto a tiempos, cuánto vive una nación, cuánto vive determinado reino, en dónde va a dominar. Nada es casual, porque Dios ya lo sabe. Y eso está prefijado. Está combatiendo la casualidad que los epicureos y los estoicos, filósofos griegos de aquellas escuelas, creían. Porque Dios no es sorprendido por la muerte de cualquier persona, mucho más de sus hijos. Imagina que Dios tiene planes para alguien y ese alguien muere y Dios dice, murió, yo no contaba con eso. No, eso no sucede. Eso no sucede así. Dios no es sorprendido por la muerte de alguien. Yo quería hacer esto con mi hijo, pero lamentablemente murió. No, eso no sucede así. Dios, si no es tu hora, ese virus no te mata. Pero cuando llegue el momento, no es necesario un virus. Muchos se acuestan hoy, mañana no despiertan, porque llegó su hora. Su tiempo fue cumplido. Su tiempo en esta vida se acabó. Entonces, hermanos queridos, esa es la vida. El último punto que quiero tocar. Siempre persigue y cumple con la misión. Todo lo que pasó, lo que le pasó a Pablo, no hizo que dejara de cumplir su misión. Yo creo que porque también era su estilo de vida. Cuando tienes un determinado estilo de vida, ya es muy difícil que algo te haga cambiar esa costumbre que tú tienes de vivir. Más aún si tu estilo de vida es compatible con Dios. Y para esto vamos a ver en Hechos capítulo 28, del versículo 7 al 31. Hechos capítulo 28, del 7 al 31. Yo me he emocionado con estos capítulos, con la lectura de estos capítulos, porque me emociona mucho la vida de Pablo. Vamos a leer lo que dice. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Estamos continuando después de que la víbora le muerde, pero no le hace ni cosquillas a Pablo, ¿ya? Dice, se llamaba Publio el principal de esa ciudad, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería. ¿Cuál era el estilo de la vida de Pablo? Predicación, anunciación, oraba por los enfermos. Y mira, por eso es que él no murió en todas aquellas ocasiones. No porque era un Dios, sino porque él tenía un objetivo, tenía una promesa de Dios. Mira, tú tienes que comparecer delante de las autoridades, no vas a morir, pero claro, en ese transcurso pueden pasar cosas difíciles, pero confía, no vas a morir, no va a suceder nada malo contigo. Como todos pasan problemas, también pasarás, pero confía en esa palabra, se le dice a Pablo, ¿no? Y dice, ¿y para qué? ¿Por qué no muere? Además, porque él tiene que cumplir, tiene que continuar su estilo de vida. Y dice que el papá de Publio estaba enfermo en cama, con fiebre, con disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado,
le impuso las manos y él sanó. Era el estilo de vida que tenía Pablo. Él no dejó, él era preso, él estaba yendo a Roma para comparecer, pero él continuaba su estilo de vida. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo continuó, aún en su situación de preso. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron las cosas necesarias. Pasando 3 meses, nos hicimos a la vela, ellos se quedaron ahí 3 meses. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña o por insignia a Castor y Pólux, eran dioses de los marinos de ese momento. Y llegaron a Siracusa y estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, esos nombres exquisitos, hermanos, medio raros, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Se reanimó más aún, ¿no? Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Esto es, que Pablo tenía una vida de libertad condicional, porque alguien lo estaba chequeando todo el tiempo. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, que me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, por eso es que lo están llevando a Roma. No porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué tiene que ver todo lo que estamos leyendo con lo que he dicho? Porque ese es el estilo de vida que él tenía, el estilo de vida que Pablo tenía. Él vivía de esa forma, persiguiendo y cumpliendo la misión. Fíjense lo que dicen los versos siguientes. Entonces, ellos dijeron a Pablo: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Ojo, no hemos recibido cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero, versículo 22, queríamos oír de ti lo que piensas, porque ellos sabían que hacía parte de lo que van a decir ahora. Queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, ellos se habían enterado del cristianismo, qué es lo que estaba sucediendo, tal, y ellos sabían que Pablo era uno de ellos. Y les dice así: queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba Pablo, les declaraba y les testificaba estilo de vida. Buscaba, perseguía cumplir la misión, aún cuando era preso. Les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, estilo de vida. Por tanto, la ley de Moisés como para los profetas. Tanto la ley de los Moisés para los profetas. Y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas, o por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues
que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, recibía estilo de vida a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Persigue siempre, cumple siempre con la misión. Todo lo que pasó a Pablo no lo hizo que dejara de cumplir su misión. No hizo que dejara de cumplir su misión. Mientras Pablo vivía entre prisiones, entre arrestos, entre peligros de muerte y juicios, nunca dejó de cumplir la misión, que es llevar el mensaje de Jesucristo a todos. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Así es la vida, hermanos. Está compuesta de muchas cosas. El sol sale para todos, así como cuando llueve, moja a todos. Creo que no existe el momento ideal en la vida para obedecer a Dios. Tenemos cada día para hacerlo. Y esto se debe desarrollar en medio de cosas malas y en medio de cosas buenas, mientras haya vida. No dejemos de hacerlo. Predica el mensaje de Cristo. Esa es la vida y la misión que tenemos. Quiero orar para terminar. Señor, te doy gracias, Padre. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias por tu palabra que nos anima a continuar siendo cristianos, desde nuestras casas inclusive, usando todo lo que está a nuestro alrededor para hacer nuestra misión y cumplirla, que es llevar el mensaje de Jesucristo a todos, sea por el internet, por las llamadas, etcétera, Señor. Padre, que no nos escondamos como agentes secretos del cristianismo, porque eso no existe. Yo creo, Señor, y perdóname si me equivoco, que aquel que se esconde es porque se avergüenza el Evangelio. Aquel que no sale a decir que te ama, espero equivocarme, es porque perdió las esperanzas. Es porque dejó de hacer las misiones. Si me equivoco, Señor, perdóname y ayúdame a entender. Pero si no estoy equivocado, ayuda a mis hermanos a no esconderse más, usando de pretexto este virus. Señor, que podamos entender la vida y nuestra misión, lo que nos toca hacer y desarrollar, inclusive desde nuestros hogares, Padre. Que esta situación no nos llene de crisis el corazón, de pavor, de miedo, y no nos deje, Señor amado, aislados en un cuarto, creyendo que estamos protegidos, Señor. Ayúdanos más bien a hacernos conocer, no saliendo de nuestras casas necesariamente, sino ayúdanos a hacernos conocer al mundo como cristianos para que la gente vea que hay una esperanza en Cristo Jesús. No en los hombres, en Cristo Jesús. No en las iglesias, en Cristo Jesús. Pero para esto sabemos que tenemos que abrir nuestras bocas, predicar tu evangelio. Tenemos que usar las herramientas que tenemos, la tecnología, para decir que existe un Dios más poderoso, todopoderoso, mejor dicho, que está por encima de todos los doctores, pues está por encima de toda la ciencia, está por encima de todos los medicamentos, que puede impedir que el veneno de una víbora haga efecto en aquel que lo picó, en aquella persona que recibió la picadura, así como ha sucedido con Pablo, Señor amado. Gracias, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, espero haber explicado bien lo que Dios colocó en mi corazón para transmitir a sus hijos, a ustedes que estuvieron atentos viendo, acompañando esta transmisión. La vida está llena de situaciones difíciles y de momentos muy alegres. Esto es para todos. La Biblia dice, es que yo no quise llenar más versículos porque sé que fue un poco extenso esto.
y leer bastantes versículos. Pero la Biblia nos dice que es necesario que a través de muchas dificultades lleguemos al reino de Dios, que en el mundo tendremos aflicciones, que muchas son las angustias del justo, etcétera, etcétera. ¿Quién en la Biblia que se dedicó a vivir una vida de devoción a Dios no ha sufrido? ¿Quién, hermanos? El sufrimiento viene para justos y para injustos. La felicidad está presente en los hogares de las personas que no tienen a Dios, así como en los hogares que también tienen a Dios. No esperemos el momento ideal, no existe eso. Hoy es el tiempo en que tú tienes que ser cristiano y mostrar. Pon en tu Facebook, soy cristiano, amo a Dios porque la esperanza de vida está en Él. O lo que quieras, pero acerca de Dios. Pon mensajes de esperanza, queridos hermanos. Como normalmente publicas, añade a tus publicaciones el mensaje de Cristo. Hay muchas personas, y me da gusto ver que personas de nuestra congregación lo hacen, que en Dios hay la salvación, que yo confío en ti, pero no pongan pues, si crees di amén, no, esas cosas. Si dices amén, te va a venir un milagro. No, esas cosas no, esos son, discúlpenme la expresión, son tonteras, hermanos. Publiquemos cosas, mensajes de amor, mensajes de salvación. No tengas miedo, no tengas miedo, muéstrate al mundo. ¿Eres o no eres cristiano? Cuando alguien está enamorado de una persona, quiere mostrar, ¿no? Saca una foto, por más que sea feíto, pero para esta persona que está enamorado o enamorada es la cosa más preciosa de esa vida. Entonces se saca fotos y dice, ah, esta es mi enamorada, o este es mi enamorado, el más lindo, el más churro, el más papacito, lo que sea, pero quiere mostrar. Si yo estoy enamorado de Cristo, tengo que hacer lo mismo. Llevemos esperanza al mundo en este tiempo. Esa es nuestra misión. Llevemos al mundo esperanza. Muchos se han convertido a Cristo en esta crisis, en esta pandemia. Y ahora son parte de la familia de Dios, tienen vida, queridos hermanos. Y esas vidas no se perderán. Amén. Ah, no sé qué más decirte porque hablar de problemas. Salmos capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él deja que pasemos algunas dificultades. Pero si nos pica la víbora, Él nos va a ayudar. Amén. Voy a saludar a los que están presentes y han mandado mensajes, pero antes decirles que el día miércoles 6 y 20 estamos transmitiendo. Sábados los chicos se están reuniendo por la plataforma Google Meet y estamos Dios mío, nivel extremo y hay que respetar también las cosas, hermanos, que se están dictando, aunque no sabemos el total, mucha desinformación existe, pero tenemos que ser sabios, sabios, cuiden sus vidas, hermanos. Ah, no, el pastor ha dicho que no tengamos miedo, que no nos vamos a morir. No, no, yo no estoy diciendo eso. He dicho sí que no hay que tener miedo, pero eso no quiere decir que, ya no me lavo las manos, porque el pastor ha dicho, no, si se ha entendido de esa forma, por favor, hermanos, vuelvan a ver el video que se queda ahí grabado. Yo no he dicho eso. He dicho, continuemos cuidando, o lo digo otra vez, continuemos cuidando nuestras vidas, protegiéndonos, lavando las manos, poniendo el alcohol, no frecuentes a las personas, no estés en aglomeración, no salgas de tu casa por gusto, ay, porque simplemente, ay, estoy estresada, no, necesito, reunirme con mis amigos. No hagas eso, no hagas eso. Porque, por ejemplo, no estamos yendo a la iglesia justamente porque estamos obedeciendo las reglas. Y porque se ha dicho que cero reuniones, no nos vamos a aglomerar. Aquí también, por ejemplo, en mi casa hemos dicho, bien, vamos a hacer caso, no vamos a salir entre nosotros nomás, ¿no? Para no estresarnos y todo, vamos a ver las formas de cómo podemos sobrellevar este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, tener miedo o no tener miedo, yo ya he dicho a qué me refiero. No podemos estar con miedo de esto, ay, que si voy a morir, no voy a morir en este tiempo o en aquel tiempo. Bueno, hemos recibido gratas noticias. El pastor Orlando Máximo estaba en UCI, pero salió de UCI, sus pulmones se han recuperado, gracias a Dios. Él está evolucionando muy bien. No es el mismo caso de nuestro hermano boliviano Daniel,
que él está en un estado muy grave, continúa recibiendo oxígeno al 100%, según lo que nos han avisado. Continuemos orando por él. Nuestra querida hermana Lucy eh, se ha recuperado, gracias a Dios. Mari también se está recuperando. Nuestro hermano Hernán también se ha recuperado. Es más, la hermana Lucy por WhatsApp me ha mandado un mensaje porque me dice que por el Face no puede. Dice: buenos días, pastor, saludos a todos los hermanitos, que Dios los bendiga. No puedo entrar en comentarios, no sé qué pasa en el Facebook, ¿no? Pero ya lo estoy leyendo acá, haciendo presente a todos los hermanos. Y continuemos orando, por favor, por las personas que necesitan de oración. Entonces, miércoles 6:20 transmisión, sábado los chicos y domingos 10 de la mañana en punto estamos otra vez conectados para continuar. ¿Quiénes más? A ver, Mari nos ha saludado, Leon también, ya lo leí, Laura también. Ramsés dice: saludos, buenos días a todos hermanos. Nuestra hermana Betty también. Jeffrey también, ya lo dije. Nuestra hermana Glenny dice: pastor, buenos días y amada iglesia, que Dios nos bendiga mucho en esta semana. Amén. Nuestra hermana misionera Noemí Olivera desde Guayocari también dice: saludos, queridos hermanos en Cristo, bendiciones. Fuerte abrazo para ellos. Glenda también dice: buenos días, pastor Lee, y mis queridos hermanos de la iglesia, Dios los bendiga mucho. Qué bueno que estemos conectados, hermanos. Eso es. El hermano Renato dice: muy buenos días, estimados hermanos de nuestra querida iglesia Perú para Cristo. Mi esposa ahí citando los versículos que yo cité también. Nuestra hermana y la pareja acá, ¿no? Ismael Junior Tainá Mancuso, desde Sao Paulo, Garza, Brasil. Fuerte abrazo para ellos, gracias por acompañarnos. ¿Quién más manda saludos? Mi esposa dice: sabemos que las luchas no pasarán, pero aquí estamos, tus hijos guerreros, que sabemos que de cada lucha saldremos victoriosos. Rosario Ureta dice: yo creo en Dios, gracias Dios, amén. Nuestra hermana Federica Vareta dice: buen día, pastor, no siempre podemos solucionar los problemas. Necesitamos cuidar de nosotros mismos y no podemos hacer que otra persona haga cosas que no está preparada para hacer, ¿sí? Y ayudamos de alguna manera a hacerlo sin comentario. Y si ayudamos de alguna manera a hacerlo sin comentario. Esa partita no he entendido. Si hay error en mí, perdóname, Padre. Esa última partita, hermanita, no entendí, pero estoy de acuerdo en las primeras cosas que usted dijo. ¿Quién más? Jimena dice: que Dios bendiga a todos los hermanos, que tengan una semana bendecida. Amén. Que tengan una semana bendecida, hermana Aida, hermanos. Mi esposa dice: gloria a Dios por el pastor Orlando, sigamos orando por los que aún siguen luchando. Amén. Y Liban dice: tengan una semana llena de bendiciones, hermanos. Que tengan un buen inicio de semana. Dios los bendiga a todos. Amén y amén. Muy bien, vamos a despedirnos, hermanos queridos. Que Dios bendiga mucho sus vidas, que se haya entendido este mensaje y podamos ser bendecidos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Les mando un fuerte abrazo, un beso para todos. Mantengámonos en comunicación, por favor, siempre orando. Haga un espacio también en sus oraciones por mi vida y mi familia, por favor. Todos necesitamos de todas las oraciones en este tiempo, y tengan por seguro que nosotros pedimos por ustedes también. Amén. Bien, hermanos, un beso y un abrazo para todos ustedes. Hasta el día miércoles. Amén y amén.